Hola compañeros, hola compañeras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro caso práctico que tenemos registrados en las sesiones clínicas que hacíamos entre los compañeros del claustro. Éramos tres compañeros, recordar. Y en este caso vamos a hablar de castigos, así que vamos con ello a ver qué os parece y si es útil este vídeo porque tiene muchísimos recursos y muchas herramientas. Vamos con ello. Bien, recordaros, en este caso practicábamos tres roles que cada semana se iban rotando. ¿Qué es una sesión clínica? Bueno, pues nosotros lo que hacíamos era exponer varios problemas que nos preocupaban en el día a día de clase y debatíamos sobre ellos. Sobre todo elegíamos uno de ellos, el que más útil nos parecía o el que más prioritario nos parecía. Y había tres roles. El coordinador, en este caso, era Sergio, luego el amigo crítico, en este caso, era Jorge, y el secretario, en este caso, era yo. Así que vamos a ver en qué consistía cada uno de los roles y vamos a ir refrescando vuestra memoria. Dentro de las partes de la sesión clínica es un elemento muy estructurado. Tenemos el tema, ¿vale? Que el tema que nos surgió era la aplicación de los castigos por parte del profesorado hacia los alumnos, lo cual nos preocupaba bastante. La primera parte es describirlo, ¿no? Entonces, al no cumplir las normas del aula, penalizan su comportamiento mediante la utilización inadecuada e inoportuna, lo que era para nosotros inadecuada e inoportuna, del castigo. ¿Y todo eso qué provocaba? Bueno, pues nos dábamos cuenta en el segundo punto, que es el análisis, que no es un método por el cual ellos aprendían del error o subsanaban lo que habían infringido. Entonces, llegábamos a la conclusión los tres de que teníamos que optar por la sanción. La medida que nosotros imponíamos tenía esa consecuencia que le dábamos a los niños y niñas, tenía que enmendar el daño infringido. Al romper las normas debía tener una cierta relación, ¿no? Porque si no, no había como aprendizaje. Para ello, más adelante hablaremos de diferentes propuestas de cómo organizar y cómo estructurar para que no les pille de nuevas a los alumnos. Tampoco podemos cogerles desprevenidos en este aspecto y darles una sanción que previamente no se ha anticipado. En la evaluación, nosotros estábamos evaluando ese hecho como negativo porque había alumnos que en reiteradas ocasiones se llevaban los deberes al recreo o les echaban incluso del aula o incluso les ponían de pie por sentarse mal, etcétera. Entre otros ejemplos que entendíamos que no había ninguna relación, ¿de acuerdo? Y que lo que generaba era más bien miedo y, bueno, pues sé que es redundante la palabra, pero castigo que no tenía nada que ver y no había aprendizaje por parte del alumnado. A lo largo de nuestro debate íbamos compartiendo pensamientos, opiniones y generábamos propuestas. Sergio, por ejemplo, proponía realizar una asamblea, teniendo en cuenta de que ya disponían de normas, no en todas las aulas aparecían por escrito, que era lo que hablaba antes, ¿no? Anticiparlas. Sergio proponía realizar una asamblea en la cual ellos, los alumnos y alumnas, exponen también sus normas y sus sanciones, siempre evidentemente con la supervisión y la correcta guía del maestro o de la maestra. Em, los tres éramos muy conscientes de la dificultad y escasa libertad que teníamos para llevarla a cabo. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros realizamos estas sesiones clínicas bajo nuestro periodo de prácticas, pero aún así pudimos hacerlo. Yo propuse realizar un mural de Freinet, que lo vais a ver ahora, y que este siempre esté puesto en el aula para mejorar el clima y la convivencia dentro del aula. Y Jorge explicaba que teníamos que contarles la diferencia entre sanción y castigo para que ellos tuvieran un aprendizaje, ¿de acuerdo? Y bueno, yo también comentaba un poco que lo más didáctico, lo que generaba aprendizaje era que ellos eligieran también el tipo de sanciones, ¿no? Para que ellos tuvieran mayor compromiso, responsabilidad y autonomía en la creación de un clima de aula adecuado.
A continuación, Sergio decía, podríamos hacer una diferenciación en la pizarra entre unas normas y unas sanciones con los respectivos ejemplos o unas normas y unos castigos para que vean las ventajas y las desventajas. Entonces, ellos se iban a dar cuenta que las sanciones eran más constructivas. La idea de esto es que nuestros alumnos y alumnas fueran capaces de generar sus propias sanciones y que tuviera sentido, que fuera coherente. Entonces, a Jorge y a mí nos parecía fenomenal. La dificultad que nosotros encontrábamos era cuándo hacerlo, ¿no? Teníamos que llevarlo a cabo, pero no teníamos hora de tutoría. Y Sergio opinaba que no podíamos perder clases importantes, ya sabéis, lo académico, el contenido, etcétera, etcétera. Jorge se le ocurría que deberíamos proponerlo a las tutoras y que ellas también decidan el mejor momento para realizar la asamblea. Incluso las tutoras de aulas debían participar para implicarlas también en este proceso. Y quizás eso fue un error que cometimos, no implicarlas más en toda esta dinámica. Decidimos hacerlo en educación plástica y visual. Fijaros qué mural tan bonito. Nuestra propuesta de intervención fue realizar una asamblea en clase y realizar un reglamento con normas y sanciones, ¿de acuerdo? Y un mural de Freinet para mejorar la convivencia. En el mural de Freinet lo que hacemos es escribir 3 columnas, donde hay una columna que es felicito, los compañeros y profesores escriben a quién felicitan y lo dejan firmado, ¿no? Hacen propuestas, propongo, los compañeros, compañeras y profesores también deben escribir en este apartado y no me gusta, ¿de acuerdo? Con asertividad y amabilidad se pone qué cosas no nos gustan. Siempre debe quedar firmado, ¿de acuerdo? Una vez a la semana, este mural debe comentarse y ponerse en común para generar otra asamblea y favorecer el compromiso, la responsabilidad, la autonomía del alumnado, generar nuevas propuestas, reflexionar sobre la conducta, sobre el clima de aula y buscar lo que denominamos el bien común y el buen funcionamiento del aula y del grupo. Este reglamento, bueno, perdón, este mural es una oportunidad perfecta para generar momentos constructivos y ponerse y comunicarse todas aquellas cosas que normalmente nos dedicamos un tiempo para decirnos. Se puede y es muy recomendable llevarlo a casa también, es decir, recomendar a las familias que vean estos vídeos que lo hagan en su casa. Os pongo ejemplos. En el felicito, un alumno decía, felicito al alumno por realizar muy bien el cargo esta semana y lo firmaba el profesor. Ahora hablaremos de los cargos también. Felicito al alumno número 22 por ayudarme a entender el tema de mates y se lo firmaba un compañero o una compañera, ¿vale? Ellos ponen su nombre, evidentemente. Propongo ir de excursión y elegía el sitio donde quería ir. Y otro alumno decía, propongo realizar juegos y dinámicas en clase. Pues era muy buena propuesta. No me gusta que traten mal a mis compañeros. Había un alumno que ya se daba cuenta de que había este tipo de circunstancias y lo denunciaba con todo el derecho del mundo. Era una propuesta y un comentario fantástico y luego se hablaba en el grupo y se generaba un clima muy bonito. Porque lo que yo digo siempre, los alumnos y alumnas tienen toda la capacidad del mundo para debatir y reflexionar sobre esto por muy pequeñitos que sean. Nos sorprendería. Cuando les damos estas oportunidades, nos sorprenden gratamente. Otra propuesta de intervención que llevamos a cabo fue la de elegir cargos para fomentar autonomía y responsabilidad y para implicarles en la dinámica del día a día del grupo aula. Y elegimos cargos como mediador, coordinador, secretario, material, portavoz, seguridad, mantenimiento, delegado, delegada, lógica, que traía juegos de matemáticas y de lógica, recursos TIC, que se encargaba un poco de encender, apagar el ordenador, el de deporte, que traía juegos para el recreo y cambiar un poco el tema del fútbol, el periodista que traía noticias o las creaba, el cuentacuentos que traía cuentos y los contaba, voluntario, artista, etcétera. Todo esto se explicaba, ¿de acuerdo? Se explicaba cuáles eran sus funciones. Y fijaros que cada semana iban rotando, ¿no? Podéis elegir los cargos que se os ocurran. Al principio a lo mejor es demasiado ambicioso elegir tantos cargos. Yo os puedo asegurar que funciona. Es verdad que hay cargos que se utilizan mucho dentro del aula y hay cargos que no tanto. Pero pensarlos, reflexionar, elegir a lo mejor 4, 8, 10 cargos y ir aumentando. Es importante darles la oportunidad a todos los niños y niñas porque se sienten realizados, ¿de acuerdo? Y sienten que desempeñan ese cargo.
fortalece su autonomía, mejora su autoestima incluso. Y cada semana se deben cambiar, ¿vale? Y debemos rotar para que todos los alumnos y alumnas roten y desempeñen todos los cargos. Se puede generar experiencias muy potentes de aprendizaje con los cargos y darles protagonismo a los niños y niñas dentro del grupo aula. Una vez ya teníamos todas las propuestas diseñadas, reflexionábamos, ¿qué me ha aportado la sesión clínica? Bueno, pues me aportó que claramente las normas ya escritas en el aula no se seguían para nada además, al igual que los cargos, los alumnos pasaban, solo los seguían los que la profesora ya por costumbre había repetido durante todo el curso y no tenían nada que ver con los que estaban escritos. No todos tenían cargo. Vale, esta reflexión es muy potente. ¿De acuerdo? Os tenéis que dar cuenta que todos los alumnos deben de tener un cargo y tenéis que reflexionar de qué cargos desempeñan mayor o menor participación. Y es importante porque los alumnos acabarán quejándose y lo verbalizarán. Es que yo no hago nada, es que yo no sé qué, es que yo no sé cuántos, ¿vale? Y hay que darles un tiempo integrado en el día a día del aula, ¿vale? Entonces, dar dos o tres cargos limita mucho al resto de los compañeros. Pues si el que es delegado va a ser delegado durante todo el curso, pues fenomenal. Pero ¿y el resto qué? O el que se encarga de ir a por cosas porque le ha tocado, ya, ¿y por qué no van otros? ¿No? Entonces, generar un cargo, os he dejado ahí una propuesta para que desempeñéis pues, cargos y son muy interesantes, incluso podéis hacerlos por parejas, como habéis visto en el mural de los cargos. ¿Qué me ha aportado el análisis de cada caso? Bueno, pues me ha ayudado a comprender que las cosas hay que saber hacerlas, que llevan un análisis de la situación, que hay que crear las normas partiendo de la base que sean los alumnos las que en asamblea las realicen, porque a veces ellos nos dan información de cosas que están sucediendo que no nos percatamos por el día a día, que suceden en el patio, que suceden entre clase y clase, que ellos quieren reglar y que quieren dejar por escrito y que quieren mejorar. Entonces, las normas siempre, siempre deben estar en positivo. Los alumnos deben saber lo que se espera de ellos y deben quedar bien expuestas en el aula, ¿vale? Al alcance de todos. Sobre todo hay que llevarlas a cabo. Cuando alguien se salta esa norma, nosotros vamos al reglamento, miramos esa norma, le comentamos que esa norma la hemos decidido entre todos, que esa persona también ha participado en la elaboración de esa norma y es importante que firméis el reglamento y que cada uno de los alumnos y alumnas se comprometan. No significa que cada trimestre modifiquéis el reglamento, podéis llevarlo a cabo, siempre y cuando os deis cuenta de las necesidades que tiene y qué mejoras podéis llevar a cabo, pues cada vez será muchísimo más útil. En este caso, el observador lo que hacía, el observador es mi amigo crítico, dice, ¿en qué ayudé a mi compañero? Dice, ayudé a ver las sanciones entendidas como sanciones en buen sentido. Dice, es decir, en ocasiones ciertos castigos los veían como sanciones. Bajo mi punto de vista estaba claro que si les mandaban los deberes para el recreo, evidentemente eso era un castigo, porque tienen derecho a su tiempo libre, aunque no los hayan hecho. Entonces habrá que ver de qué manera resolvemos eso. A lo mejor previamente hay que reflexionar, hay que valorar el tiempo que invierte cada alumno o cada alumna y hay que ver si esos deberes son eh, útiles porque habrá niños que simplemente sea una acción repetitiva y que no tengan por qué llevarlo a casa. El tema de los deberes es otro debate que no vamos a entrar ahora mismo, pero estamos hablando de que esto sucedió hace bastantes años, 2008 para ser concretamente. ¿Qué aprendí al ayudarle? Vale, pues mi amigo crítico, en este caso fue Jorge, comentaba que antes de llegar a la reunión me adelanté con mis alumnos en explicarles las diferencias entre sanción y castigo. Después, una vez realizada la sesión clínica, me di cuenta que quizás los alumnos no les quedó muy claro debido a que es posible que utilizar un lenguaje algo complejo para ellos y debería haber puesto más ejemplos. Fenomenal. Es una reflexión muy potente. La importancia de hacer el lenguaje comprensible. Informe del observado, perdón. Entonces, como yo era el secretario y a mí me habían observado cómo lo llevaba a cabo, dicen que me ayudó mi amigo crítico. Dice, mi amigo crítico me ayudó a estructurar y a fundamentar dicha acción, aunque bajo mi punto de vista teníamos todos bien claro cómo debíamos actuar y llevar a cabo el ejercicio y la propuesta. Pues es importante que juguéis entre estos tres roles para que tengáis en cuenta diferentes perspectivas, porque os va a abrir mucho la mente.
Bueno, y ya para terminar, daros las muchísimas gracias. Seguiré subiendo sesiones clínicas para que veáis nuestras experiencias sobre casos prácticos en temas de atención, motivación, castigos, qué dificultades y problemas nos encontrábamos. Por supuesto, te animo a que dejes un comentario para cualquier duda que tengas, yo la pueda convertir en un vídeo tutorial, en una charla o hacerte comentarios en las que pueda colaborar contigo, echarte una mano. Dale like por favor para seguir subiendo más vídeos, suscríbete a mi canal y sobre todo mueve el vídeo, shake, 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 recomiéndalo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.